Muy buenas amigos. En esta ocasión les traemos un vídeo de la entrevista que le hicimos al obispo Manuel Adolfo Acuña, el cual es exorcista en Argentina. Con él hemos hablado de temas muy interesantes. ¿Cómo es un exorcismo? ¿Por qué ocurren las posesiones? ¿Cuáles son las primeras señales que hay en lo que es una posible posesión? Y un largo etcétera. Hoy queremos traerles este programa porque creo que es de vital importancia que esto se sepa. Como digo, es una entrevista que hicimos en nuestro programa hermano Desde el Otro Lado. Se la dejamos a continuación y espero que disfruten de ello. Hablamos con el obispo Manuel Adolfo Acuña, exorcista en Argentina. Pues hoy con nosotros tenemos al excelentísimo y reverendísimo obispo Manuel Adolfo Acuña. Alguien que lleva ya más de 1200 exorcismos hechos. Y la verdad que bueno, es un placer enorme tenerlo aquí con nosotros en Desde el Otro Lado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Daniel. Encantado de estar con usted. Un gran gusto y saludo, ¿no es cierto?, a toda la preciosa gente desde el otro lado, allí en Granada, entiendo, ¿no es cierto? Efectivamente, estamos aquí en Granada y bueno, retransmitiendo el programa a través de la magia de las plataformas como es iVoox o en las redes sociales y demás, que llegamos a muchísima gente y la verdad es que están teniendo muy buena acogida con el programa. Le- El tema que tenemos hoy es un tema que creo del de los temas que solemos hablar en Desde el Otro Lado, creo que también es un tema que hace falta comentarlo y expresarlo con su máxima potencia, vamos a decirlo de esta forma. Y es que muy poca gente sabe verdaderamente en qué consiste un exorcismo. La primera pregunta que le quiero hacer es, usted en una entrevista dijo que la primera forma de manifestación maligna es la manifestación en el hogar. ¿Cómo podemos identificar esta clase de manifestaciones? Muy bien. Ciertamente en el hogar se dan dos cosas, ¿no? Una manifestación que va a tener que ver directamente con la persona en el caso de la opresión, ahora voy a ir a eso, y otra es la propia infestación del hogar. La infestación del hogar es el nombre, para que todos comprendan, trato de ser sencillo y usted, si no me corrige, don Daniel, que quiero ser clarito para toda la gente preciosa del otro lado, ¿no? La infestación es lo que se designa como propia posesión del hogar, es decir, las cosas y las casas, o sea, los objetos y las casas pueden sufrir una forma de posesión. Entonces, cuando hay manifestaciones en la casa, esas pueden tener que ver con la memoria del hogar. Esto es con todo lo que se ha vivido dentro de sus paredes, porque la casa conserva memoria de los que han vivido o viven en ella, ¿no es cierto? Y desde allí, desde ese lugar, podemos afirmar que hay casas que sanan y casas que enferman. El eco del hogar, el eco en las paredes es lo que devuelve aquella memoria. Por eso es tan importante saber quiénes han vivido antes en nuestra que nosotros en nuestra casa, si es que nos fuimos los primeros, y sobre todo sobre qué está cimentada nuestro hogar, si es que lo inauguramos. Curiosamente, por ejemplo, en Estados Unidos, las inmobiliarias hace tiempo ya están obligadas a decir eh, quién ha vivido antes en la casa o si hubo allí alguna muerte violenta, algún suicidio, algo que determine, ¿no es cierto?, una forma grave de memoria. Están obligados a decirlo. Es interesante ese aspecto, porque entonces le dan la oportunidad a quien vaya a ser su nuevo habitante de llevar su ministro religioso para hacer lo que se llama el exorcismo de la casa, ¿no?
nosotros con todo esto de las redes también, y usted también hablaba del enlace que hay, ¿verdad?, a través de las redes, esta posibilidad. Nosotros digamos, nos vimos invitados incluso a generar una forma, un recurso a distancia para esa liberación de los hogares, ¿no? Que a partir de mi experiencia en todos estos años, yo doy en llamar domo liberación, domo es lugar, ¿no? La liberación de un lugar. O sea, se puede hacer el exorcismo de un hogar a distancia, por ejemplo. Esto utilizando, por supuesto, la cooperación de quienes allí están viviendo, con algunas tareas que deben desplegar en la casa, y el resto lo hace el exorcista a la distancia, mientras va noticiando de cada cosa a la persona que es el habitante o la familia. Entonces distinguimos dos niveles. En el caso de la casa, la infestación es la posesión del hogar y requiere un exorcismo particular. Existe un ritual muy antiguo, que es el ritual toledano, muy antiguo, que se llama Ritual para la curación de una casa atormentada, y en verdad, luego de tanta insistencia de mi parte, he visto que se ha publicado como exorcismo de la casa. No lo he publicado yo así, se ha publicado así. Así es muy interesante que se haya logrado tener todo un ritual de esta naturaleza reconocido como exorcismo del hogar. Bien, pero aparte, como usted bien me preguntaba, don Daniel, también puede ser el hogar, el lugar testigo de las manifestaciones que está sufriendo un habitante con la opresión. El nivel de la opresión es el de las presencias que hay en la casa, ¿verdad? Que en principio hasta pueden ser errantes y seguir, ¿no es cierto?, en su viaje, en su derrotero. Después, cuando usted quiera, hablamos de categorías de espíritu para que se entienda mejor. Pero mientras usted dirige, usted es el jefe, Sí. Pero mientras tanto, nosotros decimos que esas manifestaciones que se dan en la persona y puedan tener a la casa como testigo, tienen que ver con los ruidos en el hogar, con la visión de sombras que pasan de una habitación a la otra. Generalmente, en mi experiencia, salen del baño, mire usted, del baño a otras habitaciones. Generalmente el punto de partida es ese. Y curiosamente el baño es el lugar donde trabaja la magia negra. Muy interesante esa relación, Y mientras tanto, además, a ver, yo trato de ser sintético porque me estoy extendiendo mucho con la sola pregunta y tal vez lo aburro, o a los No, para amigos. nada. Pero mientras tanto, por ejemplo, podemos decir que en la opresión, en esas presencias que se manifiestan en sombras que pasan de un lugar al otro, como primer punto, nos están hablando de un visitante. Como digo, puede ser o no pasajero. Pero también está lo otro, ¿no? Los electrodomésticos que se averían. A mucha gente le sucede eso. Se averían con frecuencia o se averían todos juntos. Eso también va a hablar de una categoría de maleficio que pudo haber ingresado al hogar como forma de brujería a partir de un objeto traído a la casa, generalmente como regalo de alguien. Uno dice, magia, magia negra, hechicería, siglo XXI. Que se sorprendan los amigos desde el otro lado, porque hoy más que en el siglo XX se practica. Es más, curiosamente, el siglo XXI es el siglo testigo de la apertura pública de templos satánicos, Porque hasta hace poco, en el siglo XX, conocíamos el de Sandor Lavey y sabíamos del trabajo de Aleister Crowley. Después, si quieren, ingresamos sobre alguna de esas vidas. Pero ahora ya se sabe, por ejemplo, en América, ya no solo se cuenta en América del Norte con la iglesia de Satán, ya hay un templo de Lucifer en Colombia, hay en México, en el culto a la muerte, hay templos también satánicos. En México vive el padrino de Satanás, es decir, una familia que tiene un linaje que va por la cuarta generación en el servicio a Satanás. Qué interesante esto. Es decir, y habita en una zona boscosa que, para que los amigos sepan, esto no lo cuento mucho, siempre guardo alguna cosita nueva para la gente linda como usted, algo que no haya dicho en otras partes, que es el lugar, esa zona así, para que la gente se haga la idea, donde solo se llega por bote, donde Mel Gibson filmó Apocalipto. Sí.
ahí está ese espacio en México de la, digamos, de este padrino de Satanás, que es el cuarto en su generación. Por ejemplo, y después tenemos, dije Colombia, dije México, mejor en orden geográfico, Estados Unidos, México, Colombia, Uruguay, también tiene su templo satánico. Es decir, en el siglo XXI hemos visto la apertura oficial, formal, al aire libre, si queremos, difundida. En la de Colombia hubo 200 personas en la fundación del templo, venidas de varias partes del mundo, lo cual también nos señala que el satanismo y el luciferismo, que no son lo mismo, se muestran con mucha, ahora con un desparpajo grande, y se señala la existencia, si queremos decirlo así, de escuelas satánicas, de verdaderas organizaciones internacionales dedicadas al culto del mal. Bueno, ahí yo creo haber contestado entonces la opresión en relación a la persona, con los electrodomésticos, como forma de... Pero también con olores, se presentan olores diversos adentro del hogar, y también cuando hay una infestación se presentan insectos, hormigas preferentemente coloradas, cucarachas, arañas. Cuando se hace la liberación de una casa, esto aparece, pero casi en el 90% de los casos, cuando es grave la situación. Y sin embargo, para todo eso Dios pone su remedio. Para eso estamos los exorcistas. Desde luego es una explicación excelente. Me ha llamado mucho la atención el que aparezcan sombras desde el cuarto de baño, y esto me ha recordado a un caso que hubo aquí en España a principios de los años 90, el expediente Vallecas, sí, que ya estuvimos hablando con la hermana de la fallecida Estefanía Gutiérrez Lázaro, y es curioso porque casi todos los fenómenos que ocurrían en la casa venían, el epicentro, por decirlo de alguna manera, venía del cuarto de baño. Esta chica nos contó incluso que vio llegar a levitar a su hermana. Después, casualmente, de una sesión de Ouija o Ouija. En este aspecto podemos decir, porque esto siempre se ha quedado en el aire, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero podemos decir que esta chica, Estefanía Gutiérrez Lázaro, verdaderamente fue poseída. De hecho, ella en sus trances, en los trances que llegaba a tener, decía que veía sombras muy delgadas cogidas de la mano y que le decían ven. A mí en ese aspecto me llamó muchísimo la atención, puesto que todo apunta a que efectivamente esta chica estaba poseída. Bien, ahí usted determina, don Daniel, varias cosas que son importantes de destacar. La primera, la Ouija no es un juego, es una técnica. Existen los portales espirituales, pero no quepa ninguna duda. Algunos ponen en tela de juicio los portales espirituales, y entonces que pongan también en tela de juicio lo que ha dicho Hawking sobre los agujeros negros. A ver, hoy la física cuántica está dando más que razones para tener fe. Curioso el exorcista hablando de física cuántica. ¿Y cómo no vamos a hablar de eso? Si incluso las categorías de la magia han entrado, ¿verdad?, a analizar la física cuántica. Y tenemos la magia del caos, que es una nueva forma, ¿verdad? Nueva digo porque recién ahora aparece en su difusión masiva, como una magia que verdaderamente busca la intervención de energías especiales y la conformación incluso de espíritus sustitutos generados por la capacidad psíquica del operador, que es el término técnico para decir brujo, ¿verdad? Bueno, el exorcista tiene que saber de todo esto, porque hay que saber para vencer. Ese es el lema de nuestra escuela, de Escuela de Exorcistas de Europa, saber para vencer. Porque hay que saber cuáles son las armas que tiene el enemigo para poder vencer. Entonces usted dijo muy bien, la Ouija es una técnica muy peligrosa. Yo tengo documentados 1200 exorcismos. A partir de ese número paré de contar, no de hacerlos.
Tengo 59 años de edad y llevo 18 viviendo como exorcista porque este es un estilo de vida. Usted bien sabe que pude estar en el encuentro, en la cumbre exorcistas número 14 en el Vaticano, invitado a dar conferencia en el año 2019, ¿no es cierto? Bien digo. Sí. Ahora mismo en estos días se está desarrollando el encuentro número 15 en Roma. ¿Qué decirle? Ahí nosotros hemos llevado un montón de estos temas y casos y todos coincidimos, ¿no? Y yo llevé la estadística, esos 1.200 exorcismos que me permiten tener una documentación vasta sobre las categorías de la posesión, pero también las experiencias del agobiado. El 40% de mis casos, esto quiero decir, han tenido que ver con gente que practicó ese juego. Es decir, el 40%, y muchos llegaron ya con el temor a morirse, porque algunos otros participantes se habían suicidado. Esta es la verdad, se lo digo pero con la certeza, se lo firmo. Entonces, a cualquier edad, porque también uno puede decir, y bueno, tenía 12 años, 13 años, ¿se entiende? Bueno, no había maldad. Pero el diablo no juega a ser diablo, el diablo lo es, no juega. Entonces, en la Ouija no hay un juego, y no se presenta el ser querido, aquel que llamamos, no es la tía, no es el tío, no es el abuelito. Es un espíritu engañoso que vive en el bajo astral. Yo he tenido en mis manos documentos, sé que, por ejemplo, yo tenía también el honor de hablar con la sobreviviente del caso Vallecas, y es el primer caso documentado en España. Es importantísimo, España tiene un documento oficial donde la propia policía habla de las manifestaciones espirituales que se pudieron ver ahí. Entonces, sin discusión alguna, podemos hablar de que esas presencias, una vez abiertas esas puertas, permanecen de este lado. ¿Por qué? Porque ya nos conocen. Este es el punto. Entonces, al conocer a la persona, se van a querer abrochar a esa persona. Cuando yo doy estos términos, no son los apropiados, son para que la gente comprenda. Vivimos en la época de la imagen, ¿verdad? Entonces es más fácil imaginarse algo que poner un término técnico como circundatio u otros, que utiliza muy bien y nos enseña el padre Fortea, y la gente comprende mejor como yo digo. Buscan abrocharse, circular alrededor de la persona, agobiarla, ¿no es cierto? Entonces, la Ouija es este punto. Ahora, fijémonos, la levitación ciertamente es una de las manifestaciones de posesión, pero también en los santos, ¿verdad? Cuidado, ¿no? También en los santos. Santa Teresa de Ávila. Yo estoy haciendo ahora un estudio de la interpretación de los sueños, porque soy onirointérprete y ofrezco sobre ello cursos de formación para la interpretación de los sueños, donde habla Dios, pero también habla el espíritu del error, como le llama San Ignacio de Loyola, ¿verdad? El espíritu del error, le dice el espíritu maligno, el espíritu oscuro. Muy bien, se cuida de la palabra diablo, ¿no? Como si esa mención no se quisiera, está muy bien. Entonces ese espíritu del error también se disfraza y viene en nuestros sueños. Bueno, haciendo el estudio de Santa Teresa, todos saben que Santa Teresa levitaba, era una santa, o sea, no era un caso de posesión. Pero yo he visto la levitación, mi amigo, don Daniel, de todos mis casos en uno solo, pero lo he visto. No es común, pero lo he visto en un niño de 6 años. Entonces, traído al exorcismo, con un espíritu del desierto. Entonces, por su mamá. Entonces, hay que decir claramente que sí, estos síntomas pueden dar lugar a una posesión o al menos y con certeza a las vejaciones. Desde luego es así, tal y como está explicando. Y ahora metiéndonos más de lleno, sobre todo en lo que es un exorcista, ¿cómo se forma un exorcista para poder luchar contra estas entidades que desde luego, pues bueno, hacen bastante mal a la persona que ha sido poseída o que está siendo, como bien dice, con la circundatio, agobiado. ¿Cómo lucha el exorcista ante estas entidades y cómo se forma, sobre todo? Como yo recién le decía, ¿no? Atisbando, digamos, sobre la vocación. Nadie entra a la vida religiosa para ser escupido todo el día. Esa afirmación me gusta. Yo descubrí mi vocación a los 10 años de edad
y enseguida en mi adolescencia, luego de un paso por el seminario de Roma, descubrí la riqueza de la reforma luterana, y nadie, en ese momento ni pensaba, pero nadie dice, ¿y vos qué querés ser? Y yo quiero ser exorcista. No, uno quiere tener la parroquia, ayudar a la gente, asistirlas en caridad, visitar a los enfermos, atender a aquellos que se encuentran privados de libertad, acompañar a los ancianos, bautizar a los niños, casar a los enamorados, y sigue la lista. Lo que menos uno va a poner en esa lista es pelear con el diablo. Entonces la primera cosa es ser obediente. Esto es ser obediente a la iglesia cuando le dice a uno, vas a ser el exorcista. En mi caso fue después de un exorcismo, ¿no? Que fue como un regalo de cumpleaños, porque pasó el día de mi cumpleaños y era domingo justo, yo iba a celebrar la Santa Misa y sentí un ruido fuertísimo en la parroquia, y ahí salí y había una jovencita de 15 años en el piso, tratando de ser sostenida por la gente, que volaba como si fueran de papel porque no podían retener. 15 años, no más de 42 kilos de peso, 8 personas no podían contenerla. Bueno, un ataque de locura, un ataque de histeria, no, de ninguna manera. Sus ojos eran completamente negros, estaba furiosa, y hablaba en un idioma extraño. Yo la miré y apelé a lo que conocía, oraciones de liberación, pidiendo al Señor. Luego de tranquilizarla, en ese momento le pedí a la gente, luego un rato largo, era la primera vez que la niña estaba ahí con sus padres, desesperados porque habían pasado un verdadero calvario con ella. Le pido a la gente que me dé permiso para retirarme un segundo antes de celebrar la misa. Lo primero que se me ocurrió fue ir hacia el automóvil, fuera de la parroquia, salir de la parroquia. Verdaderamente estaba muy conmovido. Abro la puerta del auto, me subo, y antes de colocar la llave en el contacto, las puertas se cerraron, los seguros de las puertas cerraron. La bocina, el claxon comenzó a tocar. Las luces altas y bajas y las de adentro comenzaron a encenderse y a apagarse locamente. Así durante más de 5 minutos. Yo tenía allí sentado y prisionero adentro del coche con esas manifestaciones a rezar un Padre Nuestro, no por miedo, sino para que Dios me cubra, no por miedo. Miedo no tuve, no tengo. Sé que Dios me asiste, pero supe ese día que el diablo y yo habíamos intercambiado tarjeta de presentación. Que él me decía, ya sé quién sos, y quería que yo tuviera la certeza de quién era que me había visitado. Esto lo comenté a mis autoridades, a mis superiores en la iglesia, a Estados Unidos, y de ahí recibo enseguida un llamado telefónico del obispo primado y me dice, bueno, visto lo que ha sucedido y la manifestación que has vivido, serás el exorcista de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hola? ¿Se corta? No. Ahí empezó el tema. Y comencé a rodearme, claro, a buscar un material más firme para trabajar, a buscar asistencia profesional, médicos, psicólogos. Gracias a Dios le encontré brillantes profesionales que me quisieron acompañar y con los que formamos la primera escuela de exorcismo y liberación Evagrio Póntico en la Argentina. Y a partir de ese momento también hay algo que decirle a la gente que tiene que saber. A partir de ese momento entendí que no hay rivalidad entre ciencia y fe, que hay cada día más profesionales de la salud mental que entienden que hay una intervención y una dimensión ineludible de la vida humana, que es la dimensión de la fe, y que en el relato del paciente para ellos y para nosotros del agobiado, del consultante, la persona oprimida, eso es fundamental. Yo no le pido a un psicólogo que diagnostique si hay una posesión en una persona, ni se lo pido al psiquiatra. No están habilitados para eso, está el exorcista.
como yo tampoco estoy habilitado para saber si hay una, para conocer, hoy ya conversamos de otro nivel, son 18 años, si hay, diagnosticar si hay una esquizofrenia o lo que sea, siempre hay que dejarse acompañar. Y yo a toda la gente antes le digo, vaya al doctor, a la doctora, cuénteme qué le dijo, si puedo conversar con ella, pásele mi teléfono, y vamos analizando las cosas desde los dos aspectos. Pero hoy ya esa rivalidad ciencia versus fe ha pasado, gracias a Dios, cada día más se entiende la unidad, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, allí es donde comencé esta tarea y a organizar la escuela, que pusimos bajo la advocación de Baglio Póntico, un padre del desierto del siglo IV, que es considerado el primer psicoterapeuta de la historia de la humanidad, no solo de la Iglesia. Maravilloso. Todos sus trabajos tienen que ver exactamente con el inconsciente, se diría hoy, y también con la invasión espiritual. Así que a este gran monje del siglo IV le dimos nosotros el patronazgo de nuestra escuela en la Argentina. A fuerza de ser sincero, ser exorcista no es un trabajo, es un estilo de vida. Así que el exorcista tiene que cuidarse de llevar una vida correcta, porque Dios lo ve, pero el diablo también. Y como el diablo tiene clarividencia, va a buscar en el exorcista sus defectos, sus quebrantos, sus pecados, para avergonzarlo. Porque Dios conoce nuestras faltas, pero nos llama por nuestro nombre, con amor. En cambio, el diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestras faltas, con maldad. Entonces, en este trabajo, por eso mi libro se llama Combate contra el mal. En este trabajo yo me siento un hombre en la trinchera, es decir, en la trinchera de Dios, ahí estamos. Soy un infante, hago un trabajo incómodo, pero con la satisfacción de saber que el exorcismo sigue siendo la señal más grande de la muestra de Dios, ¿verdad? Y de la llegada de su reino. El reino de Dios ha llegado a nosotros. Eso pasa cuando hay un exorcismo. ¿Me escucha usted? Se ha congelado. Veo que se ha interrumpido nuestra charla. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Vale, se ve que siempre, como decía, se ve que cuando hablamos de estos temas siempre ocurre algún fallo en los ordenadores y demás. Es muy curioso. Al diablo no le gusta. ¿Puede usted? Como iba diciendo, me ha parecido muy curioso lo que ha dicho, que ya no está, como se suele decir, contrariando tampoco la ciencia, la religión, ni la religión a la ciencia. Esto me ha recordado, por ejemplo, al caso de Anneliese Michel, la cual, pues bueno, se dice que llegó a ser poseída por 6 entidades. Y bueno, entre ellas estaba Hitler, Judas, en fin, varias entidades que me llama poderosamente la atención en este aspecto, porque un ser como fue, por ejemplo, Hitler, que fue una persona que fue terrenal, que estuvo aquí en la Tierra, que era un ser humano, puede llegar el espíritu de esa persona ya fallecida, llegar a poseer a un ser humano. Ah, muy linda pregunta. Hay almas demonizadas, mi amigo. Y ese es el gran triunfo de Satanás. Es decir, Satanás, ¿qué quiere? ¿Matar a un poseso? No, quiere desesperarlo. Quiere hacer que salga, se desvaríe de su objetivo, de su meta. Quiere desviar su rastro del bien. Entonces ahí está. Y hay almas demonizadas que se van demonizando a lo largo de la vida
Porque lo que intenta Satanás es mostrarle a Dios que Él se ha equivocado con nuestra creación, que en definitiva no tenemos posibilidad de la salvación, que somos un error. Eso es lo que Él quiere decir. Sí. Entonces, cuanto más se demoniza un alma, sea por un pacto personal o por dejar acceder a un espíritu inmundo, más, vamos a decir, más jerarquía consigue en el infierno. Y ciertamente es así. E incluso le digo más, hay almas de muertos que se encuentran comandando en el infierno a otros muertos condenados y esclavizados que son enviados por brujería, mientras estos pueden llegar por sí mismos, porque está en ellos toda la maldad. Y créalo, y por eso cuando usted viene, y voy a tomar solo un detalle de uno de esos espíritus, que es el de Judas. Sí. La gente dice, pero Judas Dios lo habrá perdonado. Entonces, no, Judas es un espíritu condenado, sabía lo que hacía y no cercó por arrepentimiento, sino por desesperación. Por lo cual Judas, sí, como espíritu condenado, porque dice, y Satanás entró en él, dice, Satanás entró en él, dice la Biblia. Sí. Entonces, Judas, como espíritu condenado, está jerarquizado en el infierno. Y yo he recibido la visita de una joven del Perú, que trajo su familia, yo hice exorcismo en gente de diversas partes del mundo, que traía consigo el espíritu de Judas. Hablé con él. Así que ahí está el tema. Y cuando digo hablé, no digo que mantuve una conversación, porque no hay que mantener conversación con demonios ni con los muertos demonizados, sino que él, al hablar, ¿no es cierto?, al decir las cosas, estaba dando señales del infierno. Es decir, él estaba conversándolo. Así que hay que creerlo, sí, un espíritu inmundo. Y otros muertos son enviados por brujería, ¿correcto? Es decir, también existen los casos de los muertos enviados por brujería a una persona para poseerla. ¿Y con qué objetivo? Llevarle la enfermedad. Realmente son fruto de la brujería, de la magia negra, o de la magia roja, que tiene que ver también con la sangre y con la enfermedad y la muerte, ¿verdad? Otra de las cosas, por ejemplo, que siempre me ha llamado mucho la atención, como hemos dicho antes, en el exorcismo de Annalise Michel, en quien se basaron para hacer la película del exorcismo de Emily Rose, hay un dato que me parece muy, muy, muy interesante, y es cuando nombran a la Virgen María, es cuando el espíritu maligno o la entidad maligna que está en el cuerpo de esta chica, es cuando dice de salir, cuando sale ya de su cuerpo. ¿Por qué le temen tantísimo a la Virgen María? María Santísima está en el centro mismo de la batalla espiritual al haber dado su sí. Pero además hay otra cosa, el poder exorcístico de María es probadísimo. Está en lo que se llama el protoevangelio. Ahí sí no tengo otra manera de decirlo y ahora voy a explicar qué es. El protoevangelio, para que todos los amigos sepan, en la Biblia, lo anterior al evangelio está en el Génesis, cuando el ser humano comete la falta y Dios se ve obligado a expulsarlo del paraíso, del Edén, de ese estado de gracia, y le dice a la serpiente, por haber hecho esto te arrastrarás sobre la tierra, en tu vientre, te arrastrarás sobre tu vientre y así andarás en la tierra, le dice. Y después, mirando a la mujer, dice, él, hablando de Satanás en la serpiente, te morderá el talón, pero tú, le dice la mujer, le pisarás la cabeza. Eso se llama protoevangelio, es decir, es la primera buena noticia que tenemos en la Biblia, de la salvación, ya en el Génesis, al instante mismo de la falta. Fíjese que allí Dios está hablándole a Eva
pero a su descendiente directa, que es María. Entonces, en María Santísima se cumple aquello de que es herida en su talón por el dolor y el quebranto de su Hijo crucificado. Pero al final ella también pisa la cabeza del mal, porque al colocarse en la total disponibilidad de Dios, también ella se vuelve instrumento de redención. Y hoy María Santísima es reconocida con su poder exorcístico porque es más bella que todos los ángeles. Y así como hubo, mire usted, qué linda pregunta siguiendo la anterior, así como hubo y hay espíritus demonizados a lo largo de la historia que se asemejan a Satanás, así también hay una mujer con mayúscula que alcanzó la gracia divina, asemejándose a lo más próximo al cielo, más bella que todos los ángeles. Y lo digo con certeza, y esto yo lo comenté también en Roma, en el Vaticano, cuando asistió una señora a nosotros que llevaba en sí mismo un espíritu de muerto, enviado por brujería. Y al momento del exorcismo, yo le puedo asegurar, don Daniel, yo no hice ese exorcismo. Hicimos la oración con el equipo, porque el exorcista tiene que ayudar por su equipo. Yo lo llamo consultores exorcísticos, y para eso estudian en mi escuela conmigo. Pueden ser laicos, de cualquier tradición religiosa, es ecuménico, pero tienen, digamos, que tener una formación. Entonces, estas oraciones iniciales que hicimos con el equipo, nada más que abriendo el ritual, luego, al terminar y antes de comenzar los conjuros, la voz de un hombre dentro de la mujer, que era lo que estaba, decía, ahí viene, dice, y es inmenso, y en su mano lleva la espada. Estaba hablando de San Miguel, Arcángel. Para esto la mujer ya había comentado, estoy aquí, decía la voz masculina, estoy aquí enviado por, y da el nombre de un pariente, para traerle cáncer, y dice, y estoy sentado en su mano. Y no podía mentir la señora, porque pocos saben que los espíritus pueden tomar asiento en un órgano o en un miembro. Estaba la señora hablando cosas que no podía saber por ningún texto, que solo conocemos los exorcistas. Sí. Entonces, en este caso, habla de San Miguel y enseguida, con los ojos bien abiertos, mirando hacia arriba, en posición horizontal, porque nosotros estábamos en el templo, sobre una colchoneta, la señora. Dice, y ahí está ella, es hermosa. Y la relató como para que la viéramos nosotros también. Claro, la reina viene con su corte, traía a San Miguel y detrás venía ella. Y en un momento las dos voces, la de la mujer y ese varón, gritaron juntas desde el pecho de esa mujer. Y el espíritu se fue. No hicimos el exorcismo. Vino directamente la Virgen a hacerlo. Cerramos el ritual. Quedamos todos en un momento sagrado tan grande, inimaginable, pero que confirma, por lo que le dice este humilde exorcista, la gran fuerza de María Santísima, por lo cual es temida por el diablo. Muy, de verdad que me quedo sin palabras cada vez que escucho algo referente en este aspecto a la Virgen María, en el tema de los exorcismos y demás. Me quedo sin palabras porque es que las experiencias que han tenido personas en este aspecto son totalmente brutales. Y aquí, bueno, qué mejor ejemplo el que acaba de poner. Otra de las cosas, cuando un exorcista ve a una persona que se supone que está poseída, tiene al parecer que identificar tres cosas esenciales. La xenoglosia, que es el hablar en idiomas desconocidos o idiomas muertos, que no es solamente el hablarlos, sino también entenderlos. El saber cosas que están por pasar, es decir, lo que se conoce como la precognición. Sí.
la retrocognición, es decir, Sí. a ver cosas que están por pasar y cosas que han pasado, sin tener Sí. conocimiento de ello. Y el titanismo, Sí. o herculismo, es decir, esa fuerza sobrehumana que se puede mover, pues bueno, estar 20 personas sujetando a la persona y esas 20 personas salir despedidas. ¿Esto se da en todas las personas poseídas? Yo le voy a decir, la fuerza extraordinaria en los textos de los exorcistas es llamado sansonismo, por Sansón, que era un juez de la Biblia. Usted bien remarca la precognición y la retrocognición. Muy bien. Le voy a agregar la levitación de la que ya hablamos, Sí. y la hierrofobia, que es el nombre técnico de la aversión a todo lo sagrado, ¿no? Cierto. Entonces tenemos 5 aspectos: la xenoglosia, la clarividencia, en esa colocamos la retrocognición y la precognición, el sansonismo, la hierrofobia y la levitación, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, yo fui aquí en un papelito anotando lo que usted decía para remarcarle estos otros aspectos que son interesantes que la gente lo sepa. Se dan prácticamente en todos los exorcismos. Algunos va a tener mayor o menor intensidad. Cuidado, la levitación lo vi una sola vez, o sea, no se da en la mayoría de las posesiones. No, pero yo puedo decirlo concretamente que lo he visto, que es posible. Luego, el sansonismo siempre. La hierrofobia es una condición que ya aparece antes de la posesión manifiesta. Aparece durante ya la vejación, ¿verdad? La forma más próxima, cuando ya toca el demonio, cuando ya toca el muerto, la persona, ¿no? Y le voy a dar un caso oportuno sobre la retrocognición, la clarividencia. Yo recibo a una tarde, providencialmente estaba analizando esto con mi primer equipo, con el que ya estaba yo enseñándole con casos concretos, me acompañaban. Algunos resistieron el tiempo, otros no tanto, por las impresiones que se llevaban con el exorcismo. Ningún exorcismo es igual al otro, porque ninguna vida es igual a la otra. Y toca la puerta un matrimonio, él un psicólogo y ella una médica forense. Me entero porque el psicólogo me dice, cuando abre la puerta, mire, yo no creo en nada. Así empieza. Algunos piensan que no creer en nada es un acto de madurez. Al contrario. El que cree algo más sabe de la vida. Cualquiera sea su fe. Yo no creo en nada. O yo no creía hasta que... No. A ver, no. Cuando dormimos, yo especialista en sueños como soy, cuando dormimos, no hay ateos, porque los sueños se mueven con símbolos y los símbolos son propios del espíritu. Es más, ¿no es cierto? Cuando dormimos, y sobre esto coinciden algunos psicólogos, hacemos un acto natural de confianza en Dios, porque nos entregamos al sueño. Así que no se puede ser ateo a la hora de dormir. Claro, a ver, me dice, no creo nada. Y la mujer estaba temblando con una manifestación ahí muy fuerte. Ella es médica forense, trataba con muertos todo el día. Le hago pasar con la duda, gracias a Dios estaba mi gente ahí, le hago pasar con la duda. Y cuando entra por el pasillito del costado de la iglesia, hay una puerta al costado, y hay una puerta lateral que va para la parroquia, y abro la puerta para entrar al templo, la mujer se agarra del marco de la puerta, me mira a los ojos y me dice: allí donde fuiste no está enterrado tu padre, viajaste en vano. Así, escúcheme, nadie en mi comunidad, nadie sabía, porque yo me había ido unos días, que yo había viajado al norte argentino, 1600 kilómetros hacia el norte, en la provincia de Corrientes, en la búsqueda de la tumba de mi padre, a quien yo no veía desde los 3 años de edad. ¿Para qué la buscaba? Para rezar, como hijo y como sacerdote, porque creo en la sanidad generacional que tanta falta hace y se logra también con una entrega espiritual. Yo practico lo que predico. Y me fui
sin que nadie sepa, me fui a buscar, lo encontré, gracias a Dios, con la ayuda de Dios. Encontré familia, mire, señor Daniel, encontré hermanos que no sabía que tenía. Y pegué la vuelta a la comunidad. Eso había pasado hacía un mes. Mi amable señor, ¿cómo esta mujer podía saber eso? No era la mujer, era la capacidad de retrocognición, la clarividencia del diablo. Yo supe en ese momento que estaba ante una posesa. Le mandé callarse y llamé al equipo. Y ahí nomás comenzó el exorcismo. ¿Por qué actúo de esta manera? Porque existe Baal. Baal, el señor de las moscas. ¿Qué es? ¿Anda rodeado de moscas? No. Es aquel que posa su infección sobre las heridas emocionales de la gente. Y ahí las infecta, como la mosca en la herida. Baal tiene una función, cada uno tiene una función. A ver, cuando hablamos de diablo hablamos del conjunto, la Trinidad satánica, Lucifer, Satanás y Baal. Luego están las huestes, bueno, es otra cosa. Sí. Pero, digamos, a este respecto, lo que utilizó esta mujer, no esta mujer, en esta mujer el demonio, lo que utilizó el demonio en esta mujer, ahora me expreso mejor, fue algo que emocionalmente para mí era muy importante. No una herida, pero importante. Me lo hace saber para que yo me distraiga, para que vuelva a aquel momento de mi vida, aquel instante. Así que hay que creer. Hay una clarividencia satánica y la gente demonizada, y esta es una señal para todos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque es esa gente que sabe exactamente dónde herirnos. Conoce el lugar donde colocar su dedo en la llaga, como decimos nosotros. Sí. Esas personas están demonizadas. Esas personas tienen clarividencia inversa, se llama. Clarividencia inversa, que es la clarividencia satánica. Así que ahí hay un dato también para saber de quiénes nos rodeamos. Porque aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, es una realidad energética, porque el igual atrae lo igual. El envidioso no se va a rodear de gente con propósitos, se va a rodear de otros envidiosos como él, ¿correcto? Entonces, ahí es donde está la cosa. Tenemos que ver de quién estamos rodeados. Pero yo le agrego algo a ese refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Le agrego, dime con quién andas y te hablaré de tu futuro. Porque según con quienes estamos, también va a ser el camino que hagamos. Así que este trabajo, don Daniel, que usted hace al ofrecerme sus micrófonos con tanta amabilidad, es medicina preventiva. Usted comenzó muy bien. La gente tiene que saber cosas de verdad y prevenirse. Esto es medicina preventiva. Yo, vamos, es verdad, nosotros desde el otro lado siempre hemos tocado el tema del misterio en general, porque el misterio abarca mucho, abarca muchísimo, desde la historia hasta el tema de más de ciencia que haya ahora mismo, ¿no? Y es verdad que, como ha pasado antes, que se ha cortado la imagen, se ha cortado el audio y demás, siempre que se tocan ciertos temas, bien sea tema de exorcismos, tema de psicofonías o parafonías, como decía don Germán de Argumosa y Valdés, es curioso que es siempre que se hablan de estos temas. Es como usted ha dicho, ¿no? No le gusta al diablo que se hable de estas cosas. Porque movilizamos energías, siempre lo hacemos. Cada pensamiento atrae o aleja algo bueno. Efectivamente. Hablando precisamente de tema de energías, de atraer cosas buenas o malas, ¿cómo podemos protegernos ante estas entidades? Muy bien. Lo primero, ¿no? Estamos viviendo en una época, don Daniel, donde se ha devaluado por completo la vida de fe. Y estamos viviendo las consecuencias. Esto no es un discurso medieval. Podríamos hablar incluso, mire, a partir de esta pregunta, ¿cómo protegernos? Podríamos hablar de una sociodemonología. Porque así como se aplica el tema del demonio a los casos particulares, se puede o no creer, también se aplica a lo social. Hay agentes del demonio en lo social. Es decir, en Estados Unidos
y no solo en Estados Unidos. Se reparten en algunas escuelas primarias cuadernillos para colorear de la iglesia satánica, con Lucifer, con Baphomet, para que coloreen los chicos. Total, lo tienen que encontrar bueno. En Inglaterra hay un departamento de menores, en la protección de menores, que es el departamento de atención a las víctimas de satanismo. Porque allí estuvo Aleister Crowley, cuya casa sigue siendo visitada como si fuera el Vaticano de Satán, porque Inglaterra es la capital del satanismo, guste o no. A ver, hablo de la sociodemonología porque también los medios, de repente la serie Lucifer, ese Lucifer, qué fantástico, parece amigo de todos. Uno quisiera tener un amigo así, exitoso, divertido, Lucifer. Sí. Que en la serie, yo no vi el final, la miro porque la gente me pregunta y le digo que es un esfuerzo tremendo, pero no terminé de verla todavía, porque le corta las alas a San Miguel, qué sé yo, a San Miguel Arcángel, y agarra en su mano la espada flamígera, que es una imagen del luciferismo. O sea, a propósito, en la serie Sabrina, y todo esto es el mundo entero que lo ve. ¿Con qué termina? Con el suicidio, que es la gran propuesta satánica, donde se muestran categorías de brujería que no son así nomás, donde está el monumento a Baphomet que se puso en Norteamérica. O sea, grandes capitales dedicados a la difusión del satanismo, claro. Y mientras tanto, los creyentes, ¿qué están haciendo? Viviendo como si Dios no existiera. Este es un problema. Ya no se bendice la comida en casa. Hay que bendecir la comida. No es un acto menor. Estamos limpiando los alimentos de cualquier cosa negativa que pueda haber en ellos, porque fue sembrado, cualquier amargura, algo que hayan puesto en ellos. Porque muchas brujerías llegan por la comida y por la bebida, lo dice el Padre Amós. Hay que mirar, por ejemplo, también que ya se ha olvidado la bendición a los hijos y a los nietos antes de ir a dormir. No cuesta dinero. Sin embargo, trae la presencia de Dios porque la bendición de la sangre es fuertísima. Cuando una madre o un padre bendicen a su hijo, vale más que la bendición del Papa. Juan 23 llegó a decir, ¿no es cierto? Todos ustedes quieren abrazar al Papa, vayan a sus casas, besen a sus niños, besen a sus ancianos y habrán abrazado al Papa. Me encantó esa expresión en algún momento del Papa bueno. Mire qué viejo que soy, ¿no? Para usted está en blanco y negro todo eso, don Daniel. Sí, la para, verdad mí que es, sí. para mí es historia, viva, viva. Bueno, a ver, Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, ¡epa! Bueno, un montón de cosas. Entonces, bendecir la comida, bendecir a los hijos, bendecir a los nietos, bendecir la comida en la mesa, encender todos los domingos una velita a Dios, aunque no se vaya a misa, mire, a la Santa Trinidad para homenajear a Dios allí en casa. Tener la Biblia abierta en un lugar visible de casa en el Salmo 23. Mire lo que le estoy diciendo, porque la Biblia es un escudo y los demonios ven. Y San Pedro en la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, ven el hogar. Entronizar el crucifijo sobre la puerta de entrada del hogar. El crucifijo con el Cristo allí. Luego dice, ay, no, pero a mí no me gusta con el Cristo. O hay comunidades que dicen, la cruz tiene que estar vacía. ¿Por qué? Si Jesucristo, con su acción de la pasión, al ser crucificado y derramar su sangre, nos ganó el cielo para nosotros. El crucifijo es una cosa, sí, pero Jesús resucitó. Resucitó, pero no de la cruz. La cruz no tiene que estar vacía. Por eso el demonio repele el crucifijo y siente como si fuera un hierro candente cuando se lo pone en la frente al poseso. Y además, en una visión espiritual, él no puede reproducir ni la llaga de las manos ni la llaga de los pies de Jesús. ¿Por qué no puede? Porque son las que lo han vencido, son el gesto de amor más grande. Entonces, tener un crucifijo, encender su velita, un ritual, tener un altarcito familiar, claro que sí. Y para los más jóvenes, los papis, las mamis, fijarse que ven en el internet, medicina preventiva, revisar el internet. Ay, pero no se puede, sí se puede, sí se puede.
tenemos que ver, porque por ahí también entran diversas categorías de ofrecimientos de la magia negra, diversas categorías. A ver, con esto que quiero decir, hay música, como la música del heavy metal, los mensajes subliminales, yo analicé mucho de eso en la Argentina, es más, lo he hecho en público, en programas de audiencia masiva en la televisión. Y a ver esto, me desafiaron, fui y les mostré, párelo allí, porque tengo ese don, no solamente puedo entender la xenoglosia, sino lo que hablen al revés, y páselo al revés, con las máquinas ahí en el estudio, y lo pasaban al revés, y ahí estaba el mensaje subliminal, que siempre es un mensaje satánico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué ven nuestros jovencitos? ¿A quiénes acceden? Si cambian su estilo y su estética con las amistades, si comienzan a usar todo negro, si la música sigue siendo la del heavy metal todo el santo tiempo, no otra cosa, si están decorando con calaveras o cosas así sus cuartos, ¿no es cierto? Y por eso, cuidado también con el Halloween, ¿eh? Cuidado, ya que dije calavera, cuidado. Esa era la siguiente pregunta, porque en Halloween, que viene ahora, el conocido también como Samhain, nos encontramos que es un caldo de cultivo para, para hacer Ouija, para hacer espiritismo y un largo etcétera, aparte de los disfraces, ojo. Eh, en ese aspecto, en esta clase de festividades, nos ponemos en un claro ejemplo de ponernos en peligro ante estas causas paranormales o entidades. Por supuesto, a mí me entristeció hace unos 5 días escuchar a un exorcista muy reconocido decir, bueno, pero si va a la escuela, el disfraz así, de un fantasmita o algo, él encontraba nada más problema cuando el disfraz era muy sangriento. No, señor, yo me disfrazo de lo que admiro. Ah, Entonces, si me disfrazo de una calavera, de un muerto, o algo por el estilo, de Jason, que visita los sueños del otro, de acá, estoy haciendo un pacto, sin lugar a duda. Ay, no, pero se divierte. ¿Por qué no se disfraza de algo positivo, de un santo de San Francisco de Asís? ¿Por qué no se disfraza de un héroe? Que sea Batman, que sea Superman. Ah, pero también tiene su cosa. No, Batman y Superman son divertimentos. Un fantasma no es divertido, un muerto no es divertido, una calavera no es divertida, pero quieren hacerla divertida y la insistencia, y ahí usted también ve el movimiento internacional alrededor del satanismo, hace que esto se difunda cada vez más en todas partes del mundo como si fuera una diversión, porque el satanismo se presenta como eso, algo divertido, algo entretenido, algo vistoso, algo que llame mucho la atención y nos haga pasar un buen momento, ahí se presenta el diablo, como con el juego del calamar. sí. Yo aún no he visto esa serie, la verdad. No sé por No, qué, no me ha llamado la atención ni nada por el estilo. Pero sí es cierto que hay un problema. Vamos, sé de lo que va, pero hay un problema, sobre todo con los niños en los colegios, porque están llevando a cabo juegos que antes eran, mire, vamos a decirlo así, sanos, y están aplicando castigos a quien va perdiendo en esos juegos. claro, Y lo curioso es que los juegos aparecen sencillos, pero todo resulta sangriento. Yo vi solamente los 2 primeros capítulos y en el primer juego asesinan 270 personas, por lo menos. Basta, no necesito ver más. Sé por dónde va. Ahora, ¿eso es casual? No, no es casual. Cada vez impresiona menos la sangre, la muerte, el destrozo. Pero el Halloween tiene un objetivo, es la Navidad de Satanás. Atentos, es la Navidad de Satanás. Entonces yo no estoy de acuerdo en absoluto con el Halloween. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya la última pregunta, que ya Uh -huh. nos estamos saliendo de tiempo, la Sí. última pregunta, eh, viendo todo lo que usted ha visto, eh, se puede decir, y también lo que estamos viviendo, ojo, lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad, en la política, en fin, se puede decir
que estamos en el principio del fin de los días? Mire, yo le voy a decir, estamos ante señales claras del comienzo del fin. Y no soy apocalíptico, hay que ver las señales nada más. Pero yo he instalado un término respecto a todo esto para generar, digamos, un resumen de lo que usted me pregunta en lo internacional. Y tome las primeras letras de cada palabra que voy a decir. La primera letra. Sistema. Agendado. Totalitario. Antinatural. Totalmente. ¿Qué le quedó allí? Satán. Claro. Este término lo instalo yo con qué finalidad. El mostrar que este sistema agendado, y ya todo el mundo va a entender a qué me refiero, qué es lo que está agendado, y con qué objetivo, y que está hecho con... A ver, después se hablan las conspiraciones y demás. Aquí no estamos haciendo nada de eso, ¿verdad? Estamos conversando. Pero hay que estar atentos y alertas, porque así lo pide Jesús. Estén despiertos, que no saben cuándo viene el Hijo del Hombre. Y además dice, en aquellos días todos comerán y beberán y nadie prestará atención al cielo. Es así. Entonces sí estamos ante eso y hay que estar muy atentos a las señales de los tiempos, que cada vez hacen más próxima, ¿verdad? La tan ansiada venida del Señor que venía a salvar a los justos. Porque esa es la realidad. El mal no tiene la última palabra, Dios la tiene. Pues le doy toda la razón. Es Claro. cierto que de hecho es que es lo que digo, desde que empezó el tema de la pandemia, también hay que decirlo, mucha gente, quizás, vamos a decirlo de esta forma, los que hemos sido más avispados, hemos visto ciertas señales que coinciden, por ejemplo, con los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, vamos a decirlo de esta Claro, forma, por supuesto. y demás. Y es muy curioso. Usted lo ha dicho. Y digamos, también somos privilegiados en poder observarlo. Pero el tema está en que cada uno ha de hacer docencia en su familia, aquellos que se han dado cuenta, para decirle a la familia, no es que no haya ni bueno ni malo, hay bueno y hay malo, hay que elegir dónde estar, porque el único lugar donde está escrito no hay ni bueno ni malo es en la puerta del infierno. Cierto, cierto. Pues ha sido todo un placer, de todo corazón, el hablar con usted de estos temas que verdaderamente son interesantes y como ha dicho, es una forma de sanidad espiritual, pura y Exacto. dura. Y vamos, desde luego yo me quedo con esta última frase que ha dicho, en el único lugar que no hay ni bueno ni malo es en las puertas del infierno. Me quedo con esa frase porque da mucho que pensar de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Exacto, porque cada acción tiene su consecuencia, don Daniel, y hay bueno y hay malo. Y esto no es una cuestión de la moda, porque la verdad no es moda. Cierto. Muchísimas gracias y las puertas desde el otro lado las tiene abiertas para lo que sea. Ha sido un honor para mí, don Daniel, que Dios me lo bendiga, me lo proteja, lo guarde, alcance para usted todo lo bueno, bello y saludable que espera y que todo ello venga envuelto en salud y alegrías para usted y que la bendición del cielo también trascienda a cada uno de los amigos desde el otro lado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a usted. gracias. Gracias a usted.